Hola, hola jóvenes, ¿cómo están? Yo sé que no les había podido mandar esta clase en explicación. A partir de esta clase entra lo que es para el tercer parcial, fármacos estimulantes y bloqueantes colinérgicos. ¿Se acuerdan cuando estábamos en el presencial y yo les decía, jóvenes, lo que es adrenérgico y colinérgico es largo? Entonces, esta clase se la hice lo más resumida posible. Si ustedes se fijan, casi no tiene muchas imágenes. Más que todo está bastante cargada porque se las dejé para la comprensión rápida. Entonces, vamos a hacer el pequeño resumen de esta clase. Aquí les dejo la definición, pero ustedes ya saben que todo estimulante son los agonistas, medicamentos que tienen este poder o que permiten estimular, ¿qué cosa? En este caso me va a estimular mis receptores colinérgicos. ¿Cuáles son los receptores colinérgicos? Son los muscarínicos y nicotínicos. Y si hablamos de esos dos receptores, estamos hablando del sistema nervioso parasimpático. Por eso estos fármacos se conocen como parasimpático-miméticos, es decir, que mimetizan o igualan el efecto del sistema parasimpático. Entonces, si yo les pregunto qué son los estimulantes colinérgicos, son los medicamentos que estimulan a los receptores colinérgicos, tanto muscarínicos como nicotínicos, es decir, que estamos estimulando la famosa acetilcolina. Ese es el neurotransmisor por excelencia de nuestro querido sistema nervioso parasimpático. Se clasifican en fármacos de acción directa e indirecta. Aquí les dejo más que todo para que ustedes recuerden dentro de los fármacos estimulantes. Ahorita les dije que se clasifican en directos e indirectos. Entonces dentro de los directos tenemos esta otra subclasificación, los ésteres de colina y los alcaloides naturales. Entonces, si yo les pregunto, clasificación de fármacos colinérgicos, tienen de acción directa y de acción indirecta. Dentro de los directos tenemos ésteres de colina y alcaloides naturales. ¿Qué fármaco hay en esta clasificación? En primer lugar, acetilcolina, betanecol, carbacol, metacolina. Tenemos nicotina y muscarina. Tienen también la pilocarpina, pero esta pues casi nosotros no la utilizamos. Entonces, para que ustedes sepan, dentro de esta clasificación la más importante, acetilcolina, metacolina, nicotina y la muscarina. Dentro de la clasificación de los indirectos tenemos los inhibidores reversibles. Tenemos inhibidores irreversibles y tenemos también liberadores de acetilcolina y antiadrenérgicos. Entonces, dentro de la clasificación 1 de los reversibles de la colinesterasas tienen el donepezilo, edrofonio, ribastigmatina, tacrina. Dentro de los irreversibles tenemos la ecotiofatio, el malatión. De los que liberan acetilcolina tienen la metoclopramida, esta es la más importante. Y dentro de los adrenérgicos tienen a clonidina, que esta nos ayuda como antidiarreico también. Y como antiarrítmico tiene doble uso. Tienen el propanolol, atenolol, así que estos entran también en los estimulantes en los bloqueantes adrenérgicos y también lo encontramos como estimulantes colinérgicos. Tienen metildopa utilizado para las embarazadas cuando tienen problemas de presión alta y tienen el prazosin o prazosina. Entonces, por lo menos me interesa que ustedes dominen estos fármacos. Dentro del mecanismo, eliminen esta parte, no son mecanismos, son las reacciones, o mejor dicho, los efectos que nosotros esperamos de estos medicamentos. Recuerden de que si estos fármacos estimulan mi sistema parasimpático, yo voy a tener todas esas reacciones. Por ejemplo, a nivel neuronal me van a ejercer una mayor acción o función en la placa motora y en la unión neuromuscular. Por lo tanto, puedo tener más alteraciones de contracciones musculares. Recuerden otra cosa muy importante, que el neurotransmisor especial para los colinérgicos es acetilcolina y acetilcolina me funciona, es mi neurotransmisor por excelencia para la contracción muscular. Entonces, si estos fármacos me están estimulando la acetilcolina, obviamente voy a tener alteraciones de tics.
Es decir, que voy a andar con temblores finos en las manos, en la cara, precisamente porque estoy aumentando la sustancia que me favorece la contracción muscular. Otra cosa importante a nivel del sistema nervioso central me causa mayor aumento de actividad cerebral. Voy a tener problemas de insomnio, alucinaciones. A nivel cardíaco me va a disminuir la actividad eléctrica del corazón, conocido como bradicardia. A nivel urinario me va a favorecer la micción. En las glándulas sudoríparas voy a tener más alteración de la sudoración y voy a tener fenómenos de vasodilatación a nivel de lo que son la circulación. Entonces esto me favorece a que la persona tenga mayor enrojecimiento, mayor sofoque, mayor sudoración. Digestivo, aumento de la peristalsis, aumento de la motilidad y puedo tener problemas de diarrea. Y a nivel pulmonar voy a tener contracción muscular, es decir, broncoconstricción. Así de que estos fármacos estimulantes colinérgicos están contraindicados en pacientes con asma. Con solamente saber cómo actúan, cómo ellos hacen su mecanismo y sus reacciones, claramente yo voy a entender que estos medicamentos no lo voy a utilizar en un paciente asmático ni en pacientes con problemas de bradicardia, porque va a tener mayor facilidad para hacer este tipo de problema de salud. Vamos con la siguiente. Aquí en esta les puse los bloqueantes. ¿Qué son los bloqueantes colinérgicos? Acuérdense que los agonistas estimulan y acuérdense que en este caso los bloqueantes van a hacer eso, van a detener o van a intervenir en la síntesis de sustancia, específicamente acetilcolina. Entonces son fármacos que me van a ayudar a bloquear los receptores colinérgicos y estos pueden ser anticolinérgicos muscarínicos y anticolinérgicos nicotínicos. Acuérdense que cuando nosotros decimos colinérgicos, engloba ambos receptores, engloba nicotínicos y engloba los muscarínicos. Entonces, dentro de estos tenemos esta clasificación: alcaloides naturales, por ejemplo, las aminas terciarias como atropina. Atropina es un fármaco que nosotros utilizamos para intoxicaciones por órganos fosforados. Cuando ustedes vean toxicología van a estudiar mejor atropina. Escopolamina también es otro alcaloide natural. Tienen derivados semisintéticos como la homotropina, la metescopolamina, butinilbromuro de iosina, derivados sintéticos de las aminas terciarias, por ejemplo, de la tropicamida, amina cuaternaria como el ipratropio y el tioptropio. Entonces les digo, el ipratropio se refiere al bromuro, al que utilizamos como broncodilatador. Acuérdense de que los estimulantes me ayudan a hacer broncoconstricción, pero los bloqueantes o los antagonistas me ayudan a hacer broncodilatación. Así que el bromuro de ipratropio yo lo puedo usar perfectamente como un broncodilatador en las crisis de asma o en cualquier paciente que tiene un problema de broncoconstricción. Tienen el tiotropio y tenemos la cuarta clasificación, que es la selectividad parcial, por ejemplo, la pirenzepina y la tolterodina. Entonces, prácticamente acá me interesa que ustedes sepan lo más importante: ipratropio y atropina son los dos medicamentos en esta clasificación de antagonistas muscarínicos que son los que más utilizo, los que más me sirven a mí. Y les digo, en el caso del bromuro de ipratropio, este fármaco es derivado de atropina. Entonces son fármacos que nosotros perfectamente podemos utilizar, ¿verdad?, como bloqueantes muscarínicos. Vamos con la siguiente. Aquí les dejo la más importante, que es la atropina. Es una sustancia que actúa sobre los receptores muscarínicos y que también me funciona como un fármaco simpaticolítico. Es decir, que lo que estoy haciendo es bloquear, en este caso, al sistema nervioso parasimpático. ¿Y cuál es el que me va a quedar de predominio? Si yo bloqueo los receptores colinérgicos, específicamente los muscarínicos, me queda más de predominio el sistema simpático. Entonces aquí les puse: la atropina compite con acetilcolina por un sitio común de acción al receptor.
Entonces nosotros podemos tener efectos como la midriasis. La midriasis es prácticamente lo que es la dilatación de la pupila. Podemos tener alteraciones como la taquicardia, inhibición de la actividad gástrica. Acuérdense que acá como antagonistas, como bloqueantes, van a hacer lo contrario a los efectos de los estimulantes. Entonces, en este caso, si el estimulante me hace más acetilcolina, en este caso los antagonistas me bloquean acetilcolina. Entonces, si yo bloqueo acetilcolina, voy a tener de predominio más al sistema simpático. Así que volvemos a experimentar todos los síntomas o todos los efectos que causa el sistema simpático, como por ejemplo taquicardia, voy a tener problemas de broncoconstricción, así que la atropina broncodilatación. En este caso, atropina a mí me va a funcionar para la alteración de los pacientes intoxicados por órganos fosforados. Puedo tener también alteraciones que me va a inhibir la actividad del estómago, actividad geniturinaria. En este caso, acuérdense de que en la anterior la otra me estimulaba la micción. En este caso no voy a tener favorecimiento de la micción, al contrario, voy a tener problemas de retención urinaria. Se inhiben las secreciones gástricas, se inhibe la secreción de saliva, así que generalmente los pacientes cuando utilizamos exceso de atropina o están intoxicados con atropina o exceso de bromuro de hipertropio también, el paciente deja de salivar. Puede tener problemas de alucinaciones, delirio, colapso circulatorio en altas dosis. Así de que, así como son fármacos como este de que pueden ser antídoto ante intoxicaciones, también recuerden que es un químico y también podemos causar en altas dosis daño. Se utiliza en intoxicaciones por órganos fosforados, en problemas de bradicardia sostenidas y severas y también como uso anestésico. Les digo, en nuestro medio nosotros utilizamos atropina con mayor frecuencia para intoxicación por órganos fosforados. El bromuro de ipratropio es un fármaco que permite la inhibición de la excreción mucociliar, así de que esto siempre lo pregunto si el bromuro de ipratropio, aparte de ser un broncodilatador, me ayuda a sacar el moco que hay en los bronquios, es verdadero. Así de que me funciona como broncodilatador y me funciona como un fármaco expectorante, derivado de la atropina, que se los dejo. Bloquea los receptores muscarínicos de los pulmones, me inhibe la broncoconstricción, acuérdense que me va a hacer broncodilatación porque es un antagonista, sobre todo de los receptores muscarínicos, y me ayuda a inhibir la secreción de moco que hay en las vías respiratorias. Entonces, su efecto es la broncodilatación, se utiliza para el tratamiento de pacientes con asma, pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, conocida como EPOC, bronquitis, enfermedades respiratorias que me mantienen la broncoconstricción. Entonces, tiene un amplio uso, específicamente sí para enfermedades respiratorias, no para otra cosa. De manera general, aquí les puse. Actúa en el sistema cardíaco, me aumentan la frecuencia cardíaca, así como el salbutamol, el bromuro de ipratropio me puede generar taquicardias, pero en este sentido el salbutamol es mucho más agresivo, así de que el paciente que no tolera el salbutamol podemos utilizar con más seguridad el bromuro de ipratropio porque el aumento no es tan significativo como en el salbutamol. Podemos tener también alteraciones de arritmias cardíacas, hay que tener mucho cuidado con el paciente cardiópata y que tenga problemas de broncoconstricción. Gastrointestinales, podemos tener alteraciones desde la sequedad de la boca, disminución de la salivación y disminución de la peristalsis. Entonces, de manera general, aquí les puse lo más importante. Tenemos esto, el síndrome antimuscarínico, que tiene 3 grados. En el primer grado, ¿cómo sabemos que estamos englobados ahí? Cuando hay sequedad de boca, cuando hay alteraciones del humor y cuando hay encefalopatía. Casi siempre en este caso la encefalopatía de primer grado es leve. El paciente puede manifestar confusión, dolor de cabeza y pues nada más. En segundo grado sí hay más alteración, por ejemplo, visión borrosa, alteraciones cardíacas que van desde taquicardia hasta infartos, alteraciones de la conciencia y de la memoria. Y el tercer grado hay retención urinaria, hay un hilio paralítico, que eso ya es una causa quirúrgica, decir que se paraliza los intestinos, hay desorientación, alucinaciones, inclusive coma y muerte. Entonces, generalmente este síndrome antimuscarínico puede presentarse en el caso, por ejemplo, de las intoxicaciones por órganos fosforados,
se van a presentar este tipo de cuadros clínicos. Entonces se los dejo porque nosotros podemos perfectamente tratar este tipo de alteraciones con lo que es atropina. Vamos con la siguiente, aquí les dejo los estimulantes nicotínicos, esto es lo contrario, acuérdense, aquí volvemos a hablar pero de estimulantes. Entonces son sustancias que imitan o asemejan la acción de acetilcolina en los receptores nicotínicos. ¿Qué fármacos son estos? Yo les puedo preguntar, mencione 3 fármacos de estimulantes o agonistas nicotínicos. Aquí tienen galantamina, tienen la nicotina, el carbacol, la succinilcolina, la epibatidina y la varenicilina. Entonces, ¿para qué los utilizamos? Aquí les dejo. La varenicilina es para el tratamiento para la dependencia del tabaco, la galantamina para tratamiento de Alzheimer, la nicotina también para tratar al paciente que es adicto al cigarro, el carbacol para tratamiento de glaucoma, de hecho este lo encuentran en gotitas, nada más, no viene en otra presentación. Succinilcolina es de breve acción y se utiliza como relajante muscular y tiene la epibatidina, no se utiliza como droga, todavía esta no ha sido aprobada y no utilizada en nosotros. Entonces, aquí les dejo de manera general, son sustancias que logran simular sustancias naturales. ¿Qué sustancias naturales asemejan los receptores nicotínicos? Acuérdense de su neurotransmisor especial que es acetilcolina. Entonces, la exposición crónica al agonista puede conducir a una desactivación de los receptores. ¿Qué quiere decir eso? A largo plazo, si nosotros utilizamos tanta nicotina, podemos desactivar los receptores, que es lo que pasa con el paciente fumador. El paciente fumador que consume el cigarro contiene tantos químicos, dentro de ellos la nicotina, y que a largo plazo aquel fumador crónico lo que está haciendo es aumentar más niveles de nicotina, más receptores nicotínicos. Y si antes se fumaba un cigarro, al cabo de 2, 3 años ya no fuma uno, fuma 5, fuma 10, una cajetilla entera, 2 cajetillas. ¿Por qué se presenta ese fenómeno? Su organismo genera más cantidad de receptores nicotínicos. Y al generar mayor cantidad de receptores nicotínicos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos que entre más receptores hay, necesitan tomar más esta sustancia. Entonces, hay un momento en que uno utiliza tanto esta misma sustancia que ocurre una desactivación de los receptores. Y aquí es el problema cuando los pacientes quieren dejar de fumar, porque cuando ellos quieren dejar de hacerlo te dicen, no puedo. Utilizan, de hecho se vende la nicotina en parches y te dicen muchos no sirven. Sí, es cierto, yo le doy la razón al paciente, realmente los parches no funcionan porque no es lo mismo un parche de nicotina que me va a solventar o es equivalente a 3 o a 10 cigarros, no más, y el paciente se fuma 10 al día o 20 al día. Un solo parche no es el suficiente para solventar y satisfacer los receptores nicotínicos que ya tiene, creados con la dependencia. Entonces, en ese caso, a eso hago referencia en estas 3 líneas. La exposición crónica puede conducir a una desactivación de los receptores. Entonces, ¿qué hacer con el paciente que fuma? Bueno, que utilice los parches y que trate por fuerza de voluntad lo más que pueda. Muchas personas han salido adelante, pero otros no. Entonces, depende mucho también de la persona. Y con esta, pues creo que esta es la última ya para terminar. Aquí les dejo los antagonistas nicotínicos, es decir, los bloqueantes de los receptores nicotínicos son los que inhiben estos receptores, tienen la clasificación de agentes bloqueantes ganglionares, agentes bloqueantes neuromusculares, como el pancuronio, este es uno de los más importantes acá, agentes bloqueantes de placa motora, como el cloruro de sucametonio, y tienen los agonistas nicotínicos de acción central como la mecamilamina y la metoxicoronaridina. Yo no les voy a preguntar estos nombres, miren que hasta a mí me está costando precisamente pues porque casi no los usamos. Entonces, les digo, el pancuronio sí nosotros lo usamos, acá lo tenemos en nuestro medio, de hecho lo utilizan más en uso anestésico, el pancuronio. Entonces, ahí les dejo más que todo para que ustedes pues sepan la clasificación de esos fármacos y les dejo de manera general cómo actúan. Sabemos que son antagonistas, es decir, que son sustancias que nosotros las utilizamos como bloqueantes de receptores de nicotina y dentro de sus principales usos en cirugías, en uso anestésico y algunos para el tratamiento de dejar de fumar. Entonces, con esta
terminamos ver de esta clase. Aquí mismo en este video les voy a dejar la segunda, que es la clase de los fármacos anticonvulsivantes o antiepilépticos. Recuerden, ya pronto vamos a terminar, solo nos quedaría esta semana y la siguiente para después el tercer parcial. Entonces vamos a revisar la otra clase, ya se las voy a poner ahorita.